dulce voz me arrulla. Me robaste el corazón, me adueñaste de mi vida. De tus labios brota miel, tu dulce voz me arrulla. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Tú, solo tú, esperanza, amado mío, estás en los colores, en las rosas que florecen, estás en mis canciones, en el viento y el mar. Me robaste el corazón, aunque yo quede en el olvido, y me gusta estar así, con el corazón enamorado de ti. Me robaste el corazón, aunque yo quede en el olvido, y me gusta estar así, con el corazón enamorado de ti. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Tú, solo tú, esperanza, amado mío, estás en los colores de las rosas que florecen, estás en mis canciones, en el viento y el mar. Me robaste el corazón, aunque yo quedé en el olvido, y me gusta estar así, con el corazón enamorado de ti. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dios sea exaltado, tus enemigos sean esparcidos. Que Dios sea exaltado,
Dios sea exaltado, tus enemigos sean esparcidos. Y Dios sea exaltado, tus enemigos sean esparcidos. Y Dios sea exaltado, tus enemigos sean esparcidos. Y Dios sea exaltado, tus enemigos sean esparcidos. Venciendo en el reino de las tinieblas con alabanza. Venciendo en el reino de las tinieblas con alabanza. Subiré a las montañas, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas está cayendo. Subiré a las montañas, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas está cayendo. 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 Ahora la iglesia lo va a decir. Vamos que ya se cayó. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti. Benditos los sedientos, pues su sed saciará. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo seré, Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo seré, Jesús. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable. Me rindo a
Levanta tus manos y clama por el aceite fresco. Clama por el aceite fresco. Levanta tus manos. Otra vez dile: llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Yo iré a proclamarte. Dile: un testigo yo soy de. Decláralo, dile: llena hoy mi lámpara con aceite fresco. Yo iré. Un testigo yo soy. Otra vez dile: llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Yo iré a proclamarte. Un testigo yo soy de Jesús. Buenos días, queridos hermanos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar. Hoy vamos a estar reunidos aquí a través de este medio, no de manera personal, no presencial, pero sí de manera espiritual. Todos nuestros corazones, toda nuestra mente centrada en la palabra del Señor, reconociendo que Dios está con nosotros, porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, está en medio nuestro. Y estamos reunidos en su nombre a través de estos medios de manera digital, a través de santel.info. Y también ustedes pueden ver después de terminada la programación, más tarde y el día de mañana o durante la semana, yendo a YouTube, Santel TV o a Centro para la Excelencia Familiar. Hoy, como siempre, cada domingo tenemos una frase para la familia, ya que somos el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra, con fidelidad a las familias, con fidelidad a nuestro Padre Dios. La frase para hoy: mi familia son mi hogar, son mis personas favoritas, son con quien he reído y he llorado. Son los que hacen que todo valga la pena. Te la repito nuevamente: mi familia son mi hogar, son mis personas favoritas, son con quien he reído, he llorado, son los que hacen que todo valga la pena. Hoy vamos a tratar acerca de los hábitos de Jesús. Los hábitos de Jesús. Siempre surge una pregunta que he escuchado muchas veces, en muchos lugares, en diferentes situaciones, en diferentes cosas en las cuales nos vemos involucrados, inmersos. Surge la pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Quizá el punto de partida para responder esta pregunta sea otra pregunta: ¿cómo vivió Jesús? Así que nosotros estamos llamados a imitar a Jesús. La palabra del Señor nos dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 6: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Por eso vamos a hablar acerca de la importancia de que imitemos a Jesús. Es importante que la enseñanza bíblica sea cristocéntrica, o sea, centrada en Cristo. Como les mencionaba en el estudio acerca de que Jesucristo es el personaje central de la palabra de Dios, de la Biblia, desde el libro de Génesis al inicio de todo, hasta la gloriosa majestad de Cristo en el libro de Apocalipsis. Ahora, los hábitos de Jesús fueron su prioridad cada día. Recuerden que un hábito es aquello que hacemos constantemente. Hay algunos que tienen el hábito siempre de ponerse el zapato de la derecha primero y después el de la izquierda. No por agüero, sino porque es la costumbre. Otros tienen la costumbre de levantarse y lo primero que hacen es ir bañarse, o otros lo dejan para después.
Esos son lo que se repite continuamente se vuelve un hábito. Los hábitos de Jesús fueron su prioridad cada día y se pueden hacer realidad en la vida de un profesional, un ejecutivo, como también en la vida de una ama de casa o de cualquier persona por común y corriente que sea. Entonces, los hábitos de Jesús pueden ser también nuestros hábitos siempre en cualquier situación. Y lo más interesante es que transformarán nuestro carácter para que seamos semejantes a Jesús. El primero que vamos a encontrar dentro de los hábitos de Jesús es aislarse. Es el tiempo de meditación a solas. Vayamos al Evangelio de San Marcos en el capítulo 1, versículo 34 de la palabra del Señor. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 34 y 35. Y dice la palabra: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, echó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Versículo 35. Y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué fue lo que hacía Jesús o qué fue lo que hizo en ese momento? Pero también lo encontramos repetitivo en muchas partes de los evangelios, que Jesús se apartaba de la gente y se iba a un lugar aparte. Así que él tenía la costumbre, el hábito de aislarse. Y es algo que nosotros también debemos aprender. Pero el aislarse ¿era para qué? De acuerdo a lo que está diciendo San Marcos, es que se iba a un lugar aparte para orar al Señor. Y vayamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22 de Lucas, y encontramos en la palabra, allí en el versículo 39 al 41 de San Lucas. Recuerde, Lucas 22, versículos 39 al 41, y nos dice así la escritura: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Así que, ¿qué hacía Jesús también como hábito? El orar. La oración debe ser algo constante y permanente en nuestro estilo de vida. Es algo que debemos hacer constantemente, buscar la presencia del Señor, buscar el rostro de Dios, clamarle a Él, comunicarnos con Él, hablar y desarrollar una intimidad con Dios día tras día, constantemente. ¿Por qué razón? Porque es algo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Así que necesitamos, mis hermanos, darle real importancia a nuestro tiempo de oración, a nuestro tiempo de búsqueda con Dios. Si debes tener en cuenta la importancia de aislarte para orar. No solamente sacar un tiempo para orar con tu familia, no solamente sacar el tiempo cuando se pueda para orar con los hermanos de la congregación. Tú debes hacer un hábito de tu vida el tiempo de oración. Que sea algo constante, permanente. Recuerda en Lucas capítulo 18 que la palabra del Señor nos habla acerca de que Jesús nos enseñó la necesidad de orar siempre, de perseverar, colocando el ejemplo de aquella viuda que le estaba pidiendo al juez injusto que le hiciera justicia. Y entonces Jesús dice, también Jesús les enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que la oración es vital. Pero otro de los hábitos de Jesús, entonces, ¿cómo vamos ahora? El primer hábito de Jesús era aislarse, la importancia de sacar un tiempo a solas para que estés con tu Dios, para que tengas un encuentro personal con Él. También te va a servir para meditar, para reflexionar, para pensar muchas cosas. Pero
En segundo lugar, vimos que el otro hábito de Jesús era apartarse, pero para orar, para buscar a su Padre. Y tú y yo debemos hacer lo mismo, para buscar la presencia del Señor. Pero en tercer lugar, separarme, orar para adorar. También el tercer hábito era ¿qué? Adorar. Celebrar y entregar una vida agradable a Dios. La adoración es vital. En Juan capítulo 4, versículo 23 y 24 de la palabra del Señor, Jesús le dijo a la mujer samaritana que Dios estaba buscando adoradores. Adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario que le adoren. Dios quiere tu adoración. Dios espera tu adoración. Dios demanda tu adoración. Adoración en medio de cualquier circunstancia. No solamente en las circunstancias favorables. No solamente por lo que recibes. No es adorar a Dios si Él me bendice. No es adorar a Dios si recibo un milagro de su parte. Es adorar a Dios por lo que Él es. El único, inmortal, invisible, eterno Dios, el soberano del universo, el Dios de todas las cosas, el movedor inamovible, como decía el teólogo Karl Barth, es adorar a Dios reconociendo su grandeza, su señorío y reconociéndole como nuestro Salvador. Por esa razón debemos adorarle, celebrar y entregar una vida agradable a Dios. Adorar es derramar nuestro corazón delante de la presencia del Señor. Por eso Él nos pide en Mateo 6:33 que busquemos primero el reino de Dios, su perfecta justicia, porque todas las demás cosas Él las añadirá a nuestra vida. Por esa razón, hermanos, entonces es importante que tengamos en cuenta los hábitos de Jesús para que usted y yo también podamos caminar en ellos, imitar a Jesús en todas esas cosas. Entonces no olvide, uno de los hábitos de Jesús, ¿cuál era? Aislarse. El otro hábito de Jesús era orar. El otro hábito de Jesús era adorar, glorificar al Padre. Pero el cuarto hábito de Jesús también era construir relaciones. Jesús era un experto en construir relaciones, en relacionarse con la gente. Cuando hablamos de aislarse, no es aislarse de la gente, no es no tener amigos, no es no tener con quién compartir. Encontramos a Jesús en cantidad de veces que nos dicen los evangelios de cómo se relacionaba con la gente, cómo construyó relaciones. Y construir relaciones es edificar empatía para impactar y llevar las personas a Dios. Construye relaciones para que puedas presentarle a ellos el evangelio. Construye relaciones para que puedas comunicarles a ellos las verdades de Dios. Construye relaciones para que mantengas una buena armonía con tu prójimo. Es importante entonces establecer siempre relaciones con los demás. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9 de la palabra del Señor, del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 9 y 10 de la palabra, dice así la Escritura. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se juntaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ha existido una mala interpretación de la palabra del Señor en la relación que debe tener el cristiano con el mundo. Y entonces los predicadores, los líderes religiosos, los maestros han enseñado a la gente a estar apartada del mundo, a salirse del mundo, a no tener contacto con nadie, que todos sus contactos y todas sus relaciones sean con cristianos. Pero aquí el texto nos está mostrando
que Jesús comía, que Jesús departía, que Jesús tenía relaciones con publicanos, con pecadores, con toda la gente. Incluso dialogó con prostitutas, con mujeres que habían caído en adulterio. Gente como Mateo, que era aborrecida por la otra gente, Jesús se acerca a él. A Zaqueo le dice: es necesario que pase hoy en tu casa. Un hombre también rechazado por la sociedad y apartado de la comunidad. Pero Jesús siempre construyó relaciones. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque Jesús amaba lo que su Padre ama. Y Dios ama a las personas. Y Dios quiere que las personas sean salvas. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, esa es la razón por la cual usted y yo también debemos construir relaciones. Porque ese era un hábito de Jesús. Y un hábito nuestro debe ser también construir relaciones. Relaciones a través de las cuales usted pueda expresar el amor de Dios, a través del cual usted pueda dar testimonio de su salvación en Cristo Jesús, y a través de esas relaciones usted tenga la oportunidad de compartir las buenas nuevas de Jesucristo, las buenas nuevas del Evangelio salvífico, de que Dios envió a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y en quinto lugar, otro de los hábitos de Jesús era tocar. ¿Y por qué tocaba a las personas? Claro, en este tiempo de COVID-19, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de aislamiento social, hay que evitar eso de el tocar. Pero una vez que pase todo esto, entonces nosotros podemos volver a las relaciones que se tenían antes. Jesús tenía el hábito de tocar a las personas. ¿Sabes por qué? Para infundir aliento, entusiasmo, afirmación y esperanza a la gente que estaba sufriendo. Eso era lo que hacía Jesús. ¿Para qué lo hacía? ¿Por qué tocaba a las demás personas? Para infundirles aliento, entusiasmo, afirmación y esperanza. Si vamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8 de la palabra del Señor, de los versículos 40 al 56 de la palabra, entonces vas a encontrar un relato de la palabra del Señor que nos habla acerca de aquella mujer que tocó el manto de Jesús. ¿Lo recuerdas? Puedes ir a la palabra y mirar todos los textos. San Lucas capítulo 8 de los versículos 40 al 56. Había una multitud que estaba cerca de Jesús, que estaban pegados a él. Sin embargo, a pesar de que la multitud lo estaba apretando, Jesús dijo: alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado. Y la gente le dijo, sobre todo sus discípulos: tú dices que alguien te ha tocado si toda la gente está encima de ti, te está apretando y todo lo demás. Y Jesús dijo: es que ha salido poder de mí. Y se dirige a aquella mujer, y esa mujer le dice: sí, Señor, yo toqué tu manto. Porque ella pensaba: si tan solo tocare su manto, seré sana. Jesús tocó a mucha gente para devolverles la salud. Jesús tocó a mucha gente para infundirle aliento y entusiasmo. El tacto con otros es importante, la relación con otros, el cariño manifestado sobre todo en el seno de tu familia, el abrazarse, el compartir momentos de gozo y también los de tristeza. Es importante. Uno de los hábitos de Jesús era ese, el tocar para infundir aliento, entusiasmo, afirmación y esperanza al que estaba sufriendo. Y es algo que podemos hacer. Pero aunque no puedas ahora tocar a alguien, sí puedes coger el teléfono y llamarlo. Sí puedes mandarle un mensaje de texto por WhatsApp. No esos mensajes que salen todos los días yendo de un lado para otro, que vitaminas, que devocionales
y llenan a las personas de 7, 10, 20 mensajes diarios que solamente lo que hacen es reenviar. No, prepárate algo tuyo con tus propias palabras y envía a las personas. Dales aliento a través de ello. Graba allí en tu teléfono 2, 3 palabras. Llama a la persona y dile: estaba pensando en ti, estoy orando por ti, quiero recordarte que te amo en Cristo Jesús. Eso es mucho mejor que mandarle un devocional de otra persona con un montón de texto. Es importante que tú alientes y le des entusiasmo a la vida de otras personas. Pero igualmente, otro de los hábitos de Jesús, el 6º hábito de Jesús, era confrontar. O sea, tratar cualquier asunto con un espíritu de amor y de verdad. Eso hacía Jesús, confrontar. Pero confrontar no era simplemente el chocar. Algunos piensan que confrontar es simplemente ser agresivos con otros. Y el confrontar puede estar despojado de toda irritabilidad. El confrontar puede estar despojado de toda agresividad. Es simplemente tratar cualquier asunto, pero debes tratarlo con espíritu de amor y verdad. Esa es la manera de confrontar. Vayamos a Lucas en el capítulo 10, versículos 38 al 42 de la palabra, donde encontramos a Jesús haciendo una confrontación. Lucas 10, versículos 38 al 42 de la palabra. Dice así la palabra del Señor, versículo 38, lo siguiente: el fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer, o sea, lo de los diezmos y las ofrendas, pero sin dejar de hacer lo otro. O sea, practicar la misericordia y el amor. Allí Jesús, ¿qué estaba haciendo? Confrontando al fariseo. Pero note la manera en que lo estaba confrontando. Era con un espíritu de amor y con un espíritu de verdad. Cuando la mujer iba a ser apedreada por causa de adulterio, Jesús confrontó a la gente que quería apedrearla. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Pero no se puso a agredirlos porque ellos también eran pecadores. No se puso a tratarlos mal porque ellos también estaban viviendo vidas desordenadas y ahora querían juzgar a la mujer. Él dijo: si alguno está libre de pecado, tire la primera piedra. Y luego se dirige a ella y le dice: yo no te voy a condenar, pero no peques más. O sea, confrontar. Ese debe ser también un hábito nuestro. Perdón. Un hábito nuestro entonces es confrontar con espíritu de amor y de verdad. Vayamos entonces al hábito número 7 de Jesús. Desafiar el status quo. Desafiar el status quo. Para llevar a las personas a una experiencia de fe y propósito que produce y promueve grandes cambios. O sea, ¿para qué desafiar el sistema establecido?
es con el fin de llevar a otras personas a una experiencia de fe y a un propósito que produzca y promueva grandes cambios. Vayamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, versículo 9 de la palabra del Señor. Juan capítulo 4, versículo 9 de la Escritura nos dice lo siguiente. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, Jesús desafió el establecimiento. Jesús desafió el status quo. Jesús desafió el modelo establecido en ese tiempo. Los judíos y samaritanos no se trataban. Había un problema racial, había un problema social, racial porque él era judío y ella era samaritana. Social porque un hombre no podía estar en público hablando con una mujer, y menos una mujer cuya reputación no era la apropiada. Y religioso porque Jesús era un maestro religioso y ella era una mujer pecadora. Y Jesús desafió todo eso, rompió todos esos esquemas para llevar a la samaritana a una experiencia de fe y a un propósito en la vida que promoviera grandes cambios en ella. Y lo hizo. Aquí hay un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Así que, mis queridos hermanos y amigos, si toca romper los esquemas, toca hacerlos, pero siempre con un propósito adecuado, con un propósito que produzca cambios, con un propósito que lleve a las personas a momentos de fe. Recuerda cuando sus discípulos fueron oprimidos por causa del establecimiento, o sea, los líderes religiosos, los líderes políticos de su momento, cuando le dijeron: no proclamen más en el nombre de Jesús, no hablen más de él, no prediquen acerca de él. ¿Y qué dijeron ellos? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por causas como esa se pueden desafiar los estatus establecidos, las normas que están imperando en su momento, siempre que vayan en contra de las normas de Dios. El hábito número 8 de Jesús era escuchar. Escuchar es prestar atención a las personas para fortalecer su autoestima y desafiarse a vivir en victoria. Eso es lo que debemos hacer todos y cada uno de nosotros. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, de los versículos 1 al 9 de la palabra, dice la palabra del Señor que había una gran fiesta de los judíos y Jesús fue a Jerusalén y estaba en la puerta llamada de las ovejas, en el estanque de Betesda, el cual tiene 5 pórticos, donde había una gran multitud y estaban muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Y qué estaban haciendo allí? Ustedes recuerdan que, según la tradición, un ángel bajaba del cielo al estanque, removía el agua y el primero que se metía al estanque era sanado. Pero allí había un paralítico de cantidad de años y nunca se podía meter. ¿Por qué razón? Porque cuando el ángel bajaba y el agua se removía, pues él era paralítico y mientras trataba de hacerlo, se metía un cojo, se metía un ciego, se metía un sordo, cualquier otra persona que pudiera moverse mucho más rápido, que tuviera agilidad. Y él no podía. Sin embargo, cuando se da cuenta que Jesús está por allí, él le habla a Jesús. Y Jesús le prestó atención, lo miró. ¿Con qué propósito? Para fortalecer su autoestima, para mostrarle que estaba interesado en él, para desafiarle a vivir en victoria. Y dice la palabra del Señor, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, y cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo.
Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Jesús le prestó atención a aquel hombre que nadie le estaba prestando atención, que nadie lo ayudaba, que nadie lo socorría, que nadie tenía interés en él. Jesús le prestó atención y lo escuchó. Aprende a escuchar. Aprende a mirar las necesidades de otros. Aprende a ver las situaciones de otros para fortalecer su vida, su autoestima y para que les desafíes a vivir en victoria. Hábito número 9 de Jesús: amar. Jesús tenía el hábito de amar. Recuerda que los hábitos son ¿qué? Costumbres. Él tenía la costumbre de amar. Hacer algo amable y alentador por el bienestar de otros para promover una vida de servicio. Vayamos nuevamente a Juan. En el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, en el versículo 34 de la palabra del Señor. Juan 13, 34 de la Escritura, nos dice así la palabra del Señor. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Un nuevo mandamiento les doy. Ahora, Jesús no estaba agregando algo diferente. Él les estaba enseñando realmente que la relación era amor. Era en amor y era por amor. Amar debe ser un hábito en la vida del cristiano. ¿Cómo se conoce un cristiano? ¿Cómo se conoce un discípulo del Señor? No es porque corre siempre a los templos, no es porque corre siempre a dar ofrendas, no es porque siempre está pendiente de todas las actividades religiosas. El Señor Jesús dijo: en esto van a conocer que son mis discípulos, cuando tengan amor los unos por los otros. ¿Amas a los demás? ¿Hay alguien al cual no consigues soportar? ¿Hay alguien al cual no quieres saludar? ¿Tienes en tu corazón guardado algo contra alguien? Cuando termine esta pandemia, ¿hay alguien con el cual no te gustaría volverte a encontrar? Es amar a los demás. Y el amar a los demás es hacer algo amable y alentador por el bienestar de otros y así promover una vida de servicio. Es lo que el Señor está diciendo, que nos amemos los unos a los otros y que ahí realmente es donde radica el amor. En el capítulo 15 de San Juan, en el versículo 9, dice la palabra: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Tener los hábitos de Jesús es tener el hábito de amar. Y finalmente, el hábito número 10, ser agradecidos. Ser agradecido, para demostrar y modelar la confianza y la dependencia en Dios. Modelar y demostrar que tenemos confianza y que dependemos de nuestro Dios. San Juan, en el capítulo 11 de la palabra, versículo 41, San Juan 11, 41, la Escritura nos dice lo siguiente. Juan 11, 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Padre, gracias te doy por haberme oído. Ser agradecidos. La palabra de Dios dice que le demos gracias en todo y por todo. ¿Le has dado gracias por este confinamiento? ¿Le has dado gracias por esta crisis que hay?
Le has dado gracias porque en medio de esta crisis, a pesar de todo eso, tienes salud, estás con vida, tu familia tiene salud, estás con vida. ¿Has tenido alimento durante este tiempo? ¿Estás siendo agradecido con tu Dios por el don precioso de la vida, por la familia que te ha dado, por el techo que tienes? Ser agradecidos. Piensa, ¿por qué razón debes agradecerle a tu Dios? Ser agradecidos para demostrar y modelar la confianza que tenemos en Dios. Entonces, recordemos los hábitos de Jesús para que los pongamos en práctica y los volvamos hábitos nuestros. Seamos agradecidos. Amemos como el Señor amó. Aprendamos a escuchar, a prestar atención a otros, a desafiar el status quo, lo establecido, con tal de que otras personas puedan llegar a los pies del Señor, a confrontar con amor y con verdad, a tocar para dar aliento y entusiasmo a la vida de otras personas, a construir relaciones como se debe hacer para poder compartir del Evangelio, edificando una empatía que pueda llevar a las personas a Dios, a adorar, porque Él merece toda nuestra adoración, no solo por lo que hace, no solo por las cosas que nos está bendiciendo día tras día, sino también por lo que Él es. Y también igualmente a orar. Hablemos con Él, desarrollemos una intimidad con nuestro Dios y aprendamos a apartarnos para tener esa experiencia con nuestro Dios, ese caminar con Él. Hasta aquí, mis hermanos, estos 10 hábitos de Jesús en el día de hoy, para que los pongamos por obra y los apliquemos todos nosotros. Oremos al Señor. Te doy gracias, amado Padre, por la bendición en la vida de mis hermanos del Centro para la Excelencia Familiar. Te pido que tu bendición sea sobre ellos día tras día y tu gloria sea manifestada en la vida personal y familiar. También bendice su economía. Bendice, Señor, su salud y provee para ellos conforme a tus riquezas en gloria. Y enséñanos a nosotros, eterno Padre, a ellos y a mí y a mi familia, a vivir de acuerdo a tu propósito, aplicando cada día en nosotros los hábitos de Jesús, a fin de ser como Él. Que cuando pensemos qué haría Jesús en mi lugar, simplemente veamos lo que Él hizo y tratemos de imitar su vida. Que un día podamos decir como el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo imito a Cristo. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias por todo ello. Amén y amén. Ahora ponga la mano sobre la persona que está allí a su lado, su esposa, sus hijos. Abrácense todos y compartan la bendición sacerdotal. Dígale que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti sus ojos. Que el Señor tenga de ti misericordia y Él ponga paz en tu corazón. Les bendigo en el nombre de Jesús y sigan orando al Señor. Algunos están muy esperanzados porque se está hablando de levantar pronto este confinamiento y se pueda asistir a los templos. No nos apresuremos, tomemos nuestro tiempo y mientras estemos en esta situación, guardémonos, cuidémonos y atendamos todas las circunstancias. Pero sobre todo, no se olvide, dependa y descanse en el Señor. Te pedimos, Padre de la Gloria, que bendigas a nuestros hermanos que están atravesando dificultades con sus negocios, por ser trabajadores independientes que no tienen los recursos. Que seas, Señor, en tu infinita gracia y misericordia, cumpliendo tu palabra en nosotros. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que te falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aferrémonos a la palabra del Señor y creamos lo que Él nos dice. Dios les bendiga a todos ustedes, que el Señor les proteja hoy, mañana y siempre.